Continuamos, jóvenes, con los indicadores de eficiencia económica. El que veremos a continuación y los dos que siguen se emplean esencialmente cuando estemos comparando proyectos entre sí. Si bien nos dan información para cada proyecto por separado, la más grande aplicación es cuando comparemos proyectos que tengan o no ciertos atributos distintivos. Entonces vamos con el primero de ellos, el IVAN, o índice de valor actual neto. El IVAN es nada más, si observan aquí en la expresión matemática, el VAN partido por la inversión. En estricto rigor, dado que esto nos queda pesos partido por peso, debiera ser adimensional, sin dimensión. A pesar de ello, mi recomendación es, para que usted tenga claro lo que esté haciendo, es que deje escrita la dimensión que este indicador tiene. ¿Y cuál es? Son los pesos de beneficio neto por cada peso invertido. Es eso lo que usted está calculando. Entonces, este indicador tiene su mayor aplicabilidad cuando estemos comparando proyectos que tengan distinto tamaño de la inversión. Por tanto, cuando usted lo calcula, se está tratando de independizar de dicho tamaño y entonces obtiene la rentabilidad o los pesos de incremento en la riqueza por cada peso invertido, independiente de cuántos pesos se inviertan en el proyecto. ¿Me siguen o no? ¿Me siguen? De mi parte, sí. Bien. Sí, profe. Para un proyecto por sí solo, si bien nos da cuenta de esa información, no tiene gran aplicación. Además de conocer la rentabilidad o los pesos de cambio en el nivel de riqueza por cada peso invertido. Pero no ofrece tanto más que el VAN. Si se fijan, es el VAN partido por la inversión inicial. Y la inversión inicial es un número. Entonces usted lo que está haciendo aquí es un cociente entre dos números. Por tanto, el criterio de decisión, ocupando este indicador, es, para un proyecto por sí solo, es el mismo que el VAN. Si el IVAN es positivo, la decisión será invertir. ¿Por qué? Porque el VAN es positivo. Entonces, si el IVAN es cero, es porque el VAN es cero. Si el IVAN es negativo, es porque el VAN es negativo. La inversión, usted toma la magnitud. Tiene claro que es un egreso. No le antepone el signo menos delante, sino que trabaja con la cantidad. Y el peso de inversión divide por 2.000, divide por 2.000. 28.000 millones divide por 28.000 puntos. ¿Hay dudas? ¿Hay dudas? Niños. No, profe. No, profe. Entonces, eso sí, pensemos muy a priorísticamente. Cuando estemos comparando proyectos y posean un cierto atributo que tiene que ver con el hecho de ser duplicables, y entiendan el concepto de duplicabilidad como que es posible variar el tamaño de la inversión. Se puede variar, perdón, el tamaño de la inversión. En ese caso, ¿qué proyecto tomaría? El que tenga un mayor o menor IVAN. ¿Qué les dice el criterio, la lógica económica? El que tenga un mayor. Te escucho muy lejano, pero sí, así es. ¿Hay dudas? ¿Hay dudas? No, profe. Vamos al 8. El VANWE, que este ya lo ocupamos. Cuando vimos el ejemplo de las cañerías,
y nos pedían jugarnos, según la opinión del gerente de finanzas o gerente de operaciones, fue este el indicador que en esencia ocupamos, adaptado, pero fue el mismo concepto. El VAWE, ¿qué es lo que es? El valor anual uniforme equivalente. Valor anual uniforme equivalente. ¿Qué es lo que es? Es nada más que el VAN prorrateado en el tiempo como una anualidad vencida. Si se recuerdan, esta es la expresión de conocido un valor presente, el VAN, lo prorrateamos en el tiempo para encontrar una cuota anual, una anualidad. Ese es el concepto del valor anual uniforme equivalente. ¿Cuándo se ocupa este? Cuando estemos comparando proyectos. ¿Y en qué casos? Cuando los proyectos comparados tengan distinta vida útil. Por tanto, tratamos de independizarnos de la duración del proyecto, de la vida útil, y encontramos el beneficio neto por cambio en el nivel de riqueza por cada año que esté vigente el proyecto. Eso fue lo que hicimos en la cañería, cuando ocupamos serie gradiente, en el ejemplo de la cañería que nos pedían opinar sobre la opinión del gerente de finanzas o el gerente de operaciones. Calculamos un costo prorrateado en el tiempo. Acá, como estamos hablando del VAN, valor anual, valor actual neto, valor presente neto, es eso lo que prorrateamos en el tiempo. Una vez más, observen que el VAWE no es otra cosa que el VAN multiplicado por un número, por un cierto coeficiente. Tanto el criterio de decisión por sí solo es exactamente el mismo que el VAN. Si el VAWE es positivo, es porque el VAN es positivo, decisión invertida. Si el VAWE es cero, es porque el VAN vale cero y la decisión es declararnos indiferentes. Y así sucesivamente. ¿Cuándo se aplica este? Cuando, reitero, cuando comparemos proyectos que posean distinta vida útil. Y el criterio, la lógica nos diría, entonces, que en esa situación o planteado frente a esa disyuntiva, debiéramos optar por aquel proyecto que ofrezca un mayor pago. ¿Hay dudas? En el ejemplo que nosotros resolvimos con el de la cañería, que reitero, como estábamos trabajando con costos, allí la lógica económica indica que debiéramos optar o debimos haber optado en ese minuto por aquella situación en la cual el costo anual uniforme equivalente fuese menor. Gran costo. Estamos hablando de VAN, beneficio neto, riqueza, debiéramos optar por el mayor. ¿Hay dudas? Niños. No, profe. Bien. Y finalmente, el IVAWE, que es la mixtura de estos dos. El IVAWE. ¿Qué es lo que es el IVAWE? Es nada más que el índice de valor anual uniforme equivalente. Es, si se fija, cualquiera de dos formas de interpretarlo. Eso era el IVAN. El IVAN prorrateado en el tiempo. O, si usted quiere, esto era el VAWE. Es el VAWE partido por la inversión. Como lo quiera ver. Cualquiera de las dos formas de decir. ¿Y qué nos ofrece esto? Este indicador, a eso me refiero. Los pesos de beneficio neto por cada peso invertido y por año. ¿Cuándo se ocupa este indicador? Cuando estemos comparando proyectos que posean distinto tamaño de inversión y distinta vida útil, pero sí sean tanto duplicables como repetibles. En el concepto de repetible no entré en detalle porque fue lo que hicimos en el ejemplo de la cañería.
Recuerden, un proyecto repetible es aquel que se puede volver a emprender en el tiempo. Un proyecto educativo, este curso yo lo dicté el semestre pasado, duró todo un semestre, ese fue su vida útil. Lo vuelvo a dictar este semestre, si no me echan y no cambia la malla, lo dictaré el semestre que sigue y así sucesivamente. Se repite en el tiempo, esencialmente bajo las mismas condiciones. Una vez más, por sí solo, no tiene mucho sentido, además de lo que está ofreciendo en las dimensiones que allí tengo puesta en el indicador, pero claramente cuando estemos comparando proyectos que sean duplicables y repetibles, a pesar de tener distinto tamaño de inversión y distinta vida útil, debemos optar por el de mayor IVAO. Y el criterio de decisión para un proyecto por sí solo es, una vez más, el mismo que el VAN, porque es el VAN multiplicado por un número. Por lo tanto, si el IVAO es mayor que cero, porque el VAN es mayor que cero, la decisión es invertir. Caso contrario, lo contrario. ¿Hay dudas? Niños, señoritas, señores, ¿hay dudas? No, No, profe. profe. Entonces, finalmente, ¿cómo comparamos proyectos? Al comparar proyectos se nos pueden dar cualquiera de estas cuatro situaciones. Y aquí está la tabla resumen. Si los proyectos tienen, en lo que dice la teoría, la lógica pura, si los proyectos solo son comparables, si tienen mismo tamaño de inversión y misma vida útil, encontrar en el mundo real proyectos con esas características tremendamente engorrosos es prácticamente imposible. Por lo tanto, basta que, a pesar de tener distinto tamaño de inversión y distinta vida útil, posean la característica de ser no duplicables y no repetibles, se comparan por VAN. Si solo son duplicables a pesar de tener distinta vida útil y distinto tamaño de inversión, se comparan por el IVAN. Si solo son repetibles, a pesar de tener distinto tamaño de inversión y distinta vida útil, se comparan por VAO. Y si tienen distinto vida útil, distinto tamaño de inversión, y si son duplicables a la vez de repetibles, se comparan por IVAO. ¿Hay dudas? ¿Hay dudas? Niños, Profe, disculpe, me confundí. ¿Qué era lo duplicable? te puede afectar el tamaño de la inversión. Ah, ya. Si eres literal en el concepto, se puede multiplicar por 2. No, eso es meramente accidental. Basta que se pueda modificar el tamaño de la inversión para que la característica poseída sea la de duplicabilidad. ¿Hay dudas? ¿Hay dudas? No, profe. Bien, vamos a los ejemplos. ¿Estoy compartiendo pantalla o no? Sí, profe. Sí, profe. Ya. Entonces, empecemos a aplicar, a calcular, a ocupar los indicadores. Calcule el VAN y la TIR para el siguiente proyecto de inversión. Asuma que la tasa mínima atractiva de retorno es del 10% anual. Grafique. Nos dan la inversión, menos 10.000 unidades monetarias, y los flujos que genera este proyecto, 6.000, 4.002 y 3.006. ¿Cómo calcularían el VAN? Aquí retomen de nuevo las calculadoras porque de aquí para adelante ya nos vamos
solo con cálculos. Y la idea es que adquiera experticia en el cálculo de los indicadores. ¿Cómo calcularían el VAN? Menos 10.000 más 6.000 descontado por un 1,1, porque es un periodo de flujo 1. Ya, ¿me estás diciendo esto? Exacto. Verifiquen que esté bien el número. Tengo varios ejercicios a propósito con números malos. Cosa que vayan verificando. ¿Alguien llega al mismo número? Sí, profe, está bien. Nos piden encontrar la TIR. Obviamente por el resultado usted siempre tiene que comenzar a educar su ojo. ¿Este proyecto es bien o mal comportado? Bien comportado. Por lo tanto, la TIR tiene que sí o sí ser mayor o menor que el 10. Mayor. Listo. Entonces, aquí estoy encontrando algunos puntos perfectos de hacer el gráfico. A 0 nos piden determinar el perfil del VAN. A eso se refiere con el gráfico. A una tasa de 0, el VAN 3008. Para hallar la TIR, hacemos el VAN igual a 0. ¿Hay dudas? Niños, No. allí estaría la expresión al cálculo de la TIR. Como es un proyecto bien comportado, ciertamente porque tiene solo un cambio de signo en los flujos, las raíces, las tres raíces son la misma, hay unicidad de la raíz, no hay multiplicidad. Cuando algunos autores hablan de TIR múltiples, que es un error conceptual, pero no importa. Que ustedes sean rigurosos con el lenguaje, es lo que yo trato de enseñarles, de mi forma de ser. Sean rigurosos, que se comporten como lo que van a hacer ya en un semestre más, en 3 meses más, para ser ingeniero industrial. Aquí me di una tasa mayor que el 10, calculo el VAN, me da menos 669, por lo tanto, a una tasa del 10 el VAN era positivo, a una tasa del 25 negativo. Si recuerdan el primer cálculo, 1630 al 10%, la tasa tiene que estar más cercana al 25 o al 10. Al 10 estoy errado en 1.630 pesos al hacer el VAN igual a 0. Una tasa del 25 estoy errado en 670 pesos aproximadamente. Más cercano al 25 o al 10 la tasa. Cuando busco. ¿Qué fue lo que hicimos en el primer ejercicio? Un Carimar azul. El O sea, ya 25 está más cerca. está más cerca al 25. Medí el 18, nos da 292 positivos. Acotamos aún más el espacio, tiene que estar entre el 25 y el 18.
y pifiado en 6,69, pifiado en 6,92, más cercano al 18 o al 25. Al 18. Seguimos iterando y llegamos a que la TIR es el 20% al mes. Pedían graficar y hacemos el monito o perfil del banco. Cuidado, ¿ah? Puede que la vean como lineal, la función no es lineal, es exponencial. Si la miran desde abajo es convexa. No se alcanza a percibir muy bien, pero es convexa la función, es una función potencial esta, no es una función lineal. La exagero a mano. Es algo así. Es una función vista desde abajo convexa. ¿Hay dudas? ¿Hay dudas? No, profe. ¿Qué haría? Chicos, ¿qué harían? Niños, ¿qué harían? Sacar el pan igual con el 12% anual y luego el 19%. Ok. La fórmula genérica, van menos inversión inicial más la sumatoria de los flujos de caja descontado a la tasa mínima efectiva de retorno por el número de periodos respectivos. Evaluando al 12%, ¿se dan cuenta? Aquí tengo un error. 19, 19 y aquí le puse 16. Es al 19 lo que hay que hacer. Está bien, ¿eh? Pero verifiquen los números, les reitero. Entonces, primero evaluamos al 12%, menos 1.000.006 más 700, 805 descontado al 12, y si no hay error, nos da 85.069. En este caso, si ese fuese el costo de oportunidad del dinero para la empresa, interpretaríamos que el proyecto es o no es conveniente. Es conveniente. Es conveniente. ¿Cuál debiera ser la decisión respecto de él? ¿Invertir o no invertir? Invertir. ¿Perdón? Invertir. Invertir. Listo. Sí, por otra parte, ahora hacemos lo equivalente, pero con la otra tasa mínima. Si el costo de oportunidad del dinero para la empresa fuese el 19, calculamos el VAN al 19 con los mismos flujos anteriores y aquí, no estando mal los resultados, nos da menos 102.000. Eso significaría que percibiríamos este proyecto como conveniente o no conveniente. No conveniente. La decisión sería, entonces, final. No No invertir. invertir. Ah, ¿hay dudas? Verifiquen los números. ¿También los números? Ese sí es el resultado al 19%. ¿Perdón? Ya. ¿Te da estos resultados? A mí me dio el segundo van Ya. al 19. Los dos también, profe. Por lo menos yo llegué a lo mismo. No, gracias.
y nos piden encontrar la TIR y encontrar el perfil del van. Aquí claramente hay que ser astuto. Mirando los dos resultados que ya tenemos en pizarra, obviamente inferimos que la TIR entre qué valores tiene que estar. Recuerden, la TIR es aquella tasa que hace el van igual a 0. ¿De qué valores tiene que estar la TIR? Entre 2 y 19. ¿Más cercano a quién? Al 12. Listo. Iteramos. Una tasa de 0, al 12, al 14, al 17, al 19, que ya los tenía, ¡pop! Y justo al 15 nos da Serapio. Por lo tanto, la TIR es del 15%. Sobre la misma, ocupando o apoyándonos en el Excel, lo podemos hacer a mano también, encontramos el perfil del van y lo grafica. ¿Hay dudas? Profe, Dígame. en ese caso solamente estamos graficando el PAN y bueno, en este caso señalando el TIR de acuerdo al proyecto A, ¿cierto? O sea, asumiendo la tasa de retorno del 12. No, pues, aquí está graficando el perfil del van. El van, perdón, perfil del van es la representación gráfica del van versus la tasa. Ah, ya, no, profe, es que me preguntaba que si solamente lo estábamos haciendo en relación, en este caso, al que sí era conveniente invertir o al que no era No, conveniente invertir. reitero, el perfil del van es la representación gráfica del van versus la tasa. Aquí lo que Ah, tú ya. sabes es que al 12 el van son me quedó mal el mono que yo hice. Al 12 el van es 85.000 y tanto. Y al 19 el van es menos 102.000. Tienes ese punto y este punto. Y eso nos permitió darnos cuenta que la TIR estaba entre el 12 y el 19, más cercano al 19. Iteramos y llegamos que era el 15. Y este punto, ¿cómo lo obtenemos siempre? Como la suma de los flujos. En este eje, ¿cuánto vale la tasa? En el eje vertical. ¿Cuánto es la tasa mínima? Tasa de descuento, tasa de interés. En el eje Y, ¿cuánto vale la tasa? 0. 0. Entonces suman los flujos nomás. Menos 1.600.000 más 700 más 611 más 815, 1.400.000, 2.100.000, menos 1.600.000, 500 lucas más. 510. ¿Hay dudas? ¿Hay dudas? Este es un mismo proyecto que lo estamos evaluando a distintas tasas y planteándonos en el escenario si el costo de oportunidad del dinero para la empresa es el 12, le resultará que el proyecto es bueno. Pero si por alguna de esas cuestiones de la vida el costo de oportunidad fuese el 19, el proyecto sería malo. Punto. ¿Hay dudas? Niños, No, profe. No, profe. ¿qué harían? Lo mismo que en el anterior. Calculamos los dos van con el 17 y el 22%. Calculamos el van a distintas tasas. Ya, Eso, van a distintas tasas. Y después vemos cuál está más cerca. Calculamos la TIR más. ok. Fórmula genérica, allí está. Calculamos el van al 17%, nos da 1.103 unidades monetarias. Calculamos el van al 22%, menos 678 unidades monetarias. Es decir, interpretaríamos que a una tasa del 17
10% anual, este proyecto es conveniente, por lo tanto la decisión debiera ser inmediata. Mientras que si el costo de oportunidad de la empresa, el dinero, fuese del 22% anual, este proyecto tendría un VAN negativo, por lo tanto diríamos que es no conveniente y por lo tanto finalmente la decisión sería no invertir. ¿Hay dudas? ¿Hay dudas? No, profe. No, profe. Bien, aquí teniendo los resultados en pantalla, ciertamente como nos piden la TIR y de nuevo observamos que se trata de un proyecto bien comportado, no hay problema con el uso de la TIR. Y es así como entonces observamos que la TIR tiene que estar en el rango de tasas entre el 17 y el 22, pues cambia de positivo a negativo. Puede ver al revés, cambia de negativo a positivo entre el 22 y el 17. La TIR está en este rango, hay que encontrarlo. Y aquí aplicamos el criterio. ¿Es más cercano a cuál según los resultados que tenemos? Porque si bien la función no es lineal, dado que vamos a ir interpolando, vamos a ir haciendo aproximaciones lineales. Entonces, nos damos cuenta que es más cercano al 22. Comiencen a iterar, pum, y les va a dar que la TIR es del. ¿Y qué hacemos finalmente? El grafiquito. Y ese grafiquito tiene por nombre perfil del VAN, que es lo que es la representación gráfica del VAN, variable dependiente, y versus tasa de interés, variable independiente, X. Al 17% el VAN era positivo, al 22% el VAN era negativo. ¿Hay dudas? No, profe. ¿Hay dudas? No, profe. Lean, observen y díganme qué harían. ¿Qué harían? Sería como igualar los VAN, pero en este caso, como dice flujo anual perpetuo, sería ocuparlo de valor presente de una anualidad perpetua. Pero, ¿qué igualarías? Menos 3.200.000 No, 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 más. no, no te estoy pidiendo los números, sino el concepto. Ah, igualaría VAN, sí. Ya. Pero tienes un inconveniente.
Es correcto lo que me has dicho en términos de perpetuidad, ¿eh? ¿Y por qué igualarían los vanes si no los conoces? Porque me preguntan la conveniencia entre dos proyectos que dice que son estrictamente alternativos, o sea, es uno o el otro. Entonces yo determinando la tasa en que ambos van sean iguales, después puedo determinar los rangos en que una tasa conviene por un proyecto y en qué tasa conviene por el otro. Entonces, cuando tú decides igualar el van, ¿qué es lo que estás tratando de verificar? Que ambos proyectos me reditúen lo mismo. ¿Qué significa eso? ¿Qué estás tratando de verificar? Que el van sea Pero este igual, sería, ¿a qué tasa nos declaramos indiferentes? eso. ¿Qué significaría? ¿Qué estás tratando de verificar? La dominancia entre un proyecto y otro. Correcto. Si no hay dominancia, ¿existe una tasa que me permita que estos dos vanes sean iguales? Si no hay dominancia, estoy diciendo. Sí existe. Existe. No existe la dominancia. Cuando tú logras encontrar la tasa de Fisher, es porque no hay dominancia. Y ahí sucedería lo que me dijo el primer compañero, que a cierta tasa un proyecto sea mejor y a otra tasa sea mejor el otro. Eso significa que no hay dominancia. Eso es lo que deben tratar de verificar. Y por lo tanto, aun cuando aquí no se dice, lo que hay que hacer es discriminar por tasa, no por van. Recuerden que esto tiene que ver con una de las restricciones o contras que le encontramos a la TIR. Les dije, la TIR tiene al menos 3 problemas. Uno de esos, el que está vinculado con este ejemplo. Pero es correcto en el proceder, como me han dicho algunos. Aquí, por simplicidad, se observa el van, que es lo que yo escribí a mano, número negro, y lo inspeccionan ocularmente. Es de fácil determinación o no la TIR para el proyecto A. Recuerden, la TIR, ¿qué es lo que era? Matemáticamente, ¿qué es lo que es la TIR? La tasa a la cual el van se hace. Listo. Y solo mirando la expresión nos damos cuenta que es re fácil calcularla. Aquí está. El van menos 3 millones 2 más 640 partido por I, haciendo el van igual a 0, nos da que la TIR del proyecto A es 20%. ¿Hay dudas? ¿Hay dudas? Niños, No, profe. No, de profe. manera análoga, operamos para el proyecto B y nos da que la TIR del proyecto B es 12. Esto lo vieron en un mono. Lo que sabe hasta el momento es algo así. Al 12 y al 20. Y uno de ellos tiene, este es el van, representado ambos perfiles en el mismo gráfico. Usted sabe que uno de ellos tiene una TIR del 20.
¿Qué es el proyecto A? Usted sabe que el otro tiene una TIR del 12, pero usted no sabe si el perfil de ese van va a quedar siempre por bajo o va a ocurrir esto. Si ocurre algo así, se cruzan los van. ¿Hay o no hay dominancia de un proyecto por sobre otro? No hay dominancia. No hay dominancia. Listo. Entonces, aprovechando esa propiedad, ¿qué es lo que hacemos? Lo que dijo el compañero al inicio, igualamos el van. Lo igualamos. El van de A a la izquierda, el van de B a la derecha. Despejamos y encontramos que la tasa de Fischer es aproximadamente el 10,47. Por lo tanto, esta tasa es la tasa de Fischer, el 10,47. ¿Hay dominancia entonces o no? Aquí ya lo verificamos. ¿Hay dominancia o no? No. No. Si hubiese ocurrido algo así, el 20, el 12. En este caso, ¿hay dominancia? Sí, profe. Sí. ¿Qué hubiera ocurrido? Algo así. Voy a proyectar estas líneas, supongan, se cruzan allí. Voy a poner un número simbólico, ¿ah? Menos el 0,34. ¿Tiene interpretación económica que el costo de oportunidad del dinero con una empresa sea menos 34%? Es decir, que pretenda perder un 34% anual desde la óptica privada de una empresa, ¿tendría sentido? No. No tiene interpretación económica. Por lo tanto, aquí lo que se infiere, y solo centrándonos en aquel cuadrante donde tanto tasa como van son positivos, este cuadrante, observamos que hay o no hay dominancia, sí la hay. Que no fue lo que nos ocurrió en nuestro ejemplo. ¿Hay dudas? No, profe. Otra opción de trabajo puede ser en este cuadrante, que se hubieran cortado por acá. Eso sí tiene interpretación económica. 0,8 lo voy a poner. Entonces ahí habría que tener cuidado. Esto sí puede ser. Esto tiene interpretación económica. Esto no la tiene. Borro todo mis monitos. Vamos a borrar algo. Entonces, como hemos verificado que Profe, no... Dime. entonces en el caso de que no hubiera una tasa de Fisher, hubiéramos elegido el proyecto A. Ya. Por tener mayor TIR. Eso significa que la línea azul siempre hubiese ido por debajo de la roja. ¿Me sigue o no? Sí, lo entendí. Ya. Entonces nos decían bajo qué condiciones el proyecto A es mejor que B. Solo mirando el mono, ¿qué me dirían al tiro? ¿Bajo qué condiciones el proyecto A es mejor que el B? Cuando la tasa de interés se encuentra entre el 12 y el 0,2. No, no, no. Vale. Cuidado, leíste mal un número. Cuando la tasa de interés es mayor entre 0,10, 47 y 0,2. Ya, por ejemplo, si no quieres perder plata, sí.
Ahí está graficado en un Excel. La tasa de Fischer el 10,47. Entonces, a tasas menores que el 10,47 es conveniente el proyecto B. Justo el 10,47 nos declaramos indiferentes. Y lo que realmente nos están preguntando, ¿a qué tasa, en qué condición el proyecto A era mejor? A tasas mayores que el 10,47. Y estas ya no se cortan más, estas dos gráficas, estos dos perfiles no se cortan más. Por lo tanto, en estricto rigor, debiéramos decir a tasas mayores que el 10,47. Pero si tenemos la posibilidad de no emprender el proyecto, dado que es un mal proyecto, la máxima tasa que soportaríamos sería del 20. ¿Entienden lo que digo? La tasa fuese el 21, el proyecto A es mejor que el B, pero ese proyecto sería bueno o malo. Al 21, el proyecto A. ¿Sería bueno o malo? Malo. Se lo puede descartar, lo máximo que va a estar dispuesto a soportar es el 20%. ¿Hay dudas? ¿Hay dudas? Niños, No, profe. bien. ¿Bajo qué condiciones un proyecto es mejor que el otro? ¿Qué harían aquí? La inversión es diferente y el ciclo del proyecto también. Y entonces, ¿usted como analista qué haría? Pues utilizaríamos el indicador y el IVAWE. Piensa un poco. ¿Usted como analista qué haría? Digamos, duplicamos el proyecto A para que sea la misma inversión y se pueda comparar en inversión. Entonces ponte en el sentido más amplio como analista. ¿Qué harías? Primero se tendría que calcular el VAN y después sacar los otros indicadores, ¿o no? ¿A qué te refieres con los otros indicadores? El IVAN, el IVAWE, Ya, para poder comparar proyectos. efectivamente, es decir, usted como analista, enfrentado a una situación como esta, mientras no tenga otra información adicional, sitúese en la condición más general posible. ¿Y eso qué significa? Como usted no sabe si los proyectos son o no son duplicables, usted no sabe si los proyectos son o no son repetibles, sitúese en el sentido más amplio de la comparación. ¿Y eso qué significa? Lo que vimos hace un ratito, me voy a devolver. Aquí en la tabla resumen. Es decir, tiene que calcular los 4 indicadores y dependiendo de las características que usted vaya asumiendo, es el indicador que le sirve para comparar. Pero eso es. Entonces, lo primero me dice la señorita, calcular el VAN. Ahí está. Y como imagen. Como bien se dio cuenta el compañero, tienen distintos ciclos, distintos tamaños de inversión. Entonces, lo primero es calcular el indicador que por definición o antonomasia debemos calcular, el VAN. Ahí está. Luego, me dijo la compañerita, calcule los demás. El IVAN. Y el IVAN de A
sería 3.207 partido por 2.000. 1,6 0,35, 1,0, ahí más o menos, 35 esto. 0,35, profe. Ya, dejémoslo ahí, trabajemos con 3 decimales. El IBAN de B $4.618 partido por 3.000. 1,50 y 4. y dame otro decimal. 39, ¿sí? Sí. Eso. Sí, profe. Al cual les dije, estos serían pesos de beneficio neto por cada peso invertido. Pesos de beneficio neto por cada peso invertido. Listo. ¿Hay dudas hasta allí? No, profe. ¿Hay dudas? Niños. No, profe. Bien, ¿qué más calcularíamos? Lo que dijeron. Calcularíamos el VAWE y el IVAWE. Este número está malo, revísenlo. No. Uno de estos dos está mal. O el 0,92 o el 0,88. Creo que el de abajo, pero revisen. Revisen. Ese me dio 0,619. El IVAWE del B. ¿Cuánto te dio, mi niña? 0,619. A mí igual. Con sus respectivas dimensiones. ¿Hay dudas? ¿Hay dudas? Niños, ¿hay dudas? No, profe. Bien. Entonces, finalmente, hacemos una tabla resumen. Si los proyectos fuesen no duplicables y no repetibles, la única opción, a pesar de que tienen distinto tamaño de inversión y distinta vida útil, es mediante el VAN. Y en ese caso, ¿qué proyecto escogería, el A o el B? El B. Si los proyectos fuesen duplicables, se puede alterar el tamaño de la inversión. Fuesen no repetibles, no podemos volver a realizarlos en el tiempo. Los compararíamos por el IBAN. Y en ese caso, ¿qué proyecto escoge? El A. Si los proyectos fuesen solo repetibles, ¿cuál escoge? El B. Y si los proyectos fuesen duplicables a la vez de repetibles, ¿qué proyecto escoge? El A. El A. Aquí, si bien el concepto lo definimos para otro efecto y lo ocupamos recién en el ejercicio anterior, este proyecto
perdón, ¿hay alguno de los dos proyectos que tenga dominancia por sobre el otro, que sea mejor a todo evento? Entiendan aquí el todo evento dependiendo de las características. ¿Hay dominancia? No. No, No, no porque la edición varía. correcto. Si siempre nos hubiera dado A, ¿hay o no hay dominancia? Ahí sí. En ese caso Reitero, sí. si hubiera sido A, ¿aquí hay dominancia? Niños, Ahí sí habría. ya. El porqué de esto es por lo siguiente, mire. Voy a aprovechar esto. Cuando se comparan por van, a pesar de que tienen distintos tamaños de inversión y distinta vida útil, es porque los proyectos son no duplicables y no repetibles. ¿Me siguen o no? Recuerden la tablita resumen que teníamos recién aquí. No duplicables, no repetibles, y los comparábamos por van. A pesar de lo que dice la teoría pura, y es que para comparar proyectos tienen que tener misma vida útil, misma inversión. Eso en el mundo real es prácticamente imposible que ocurra entre proyectos. Es muy poco probable. Muy poco probable. Por lo tanto, a pesar de lo que dice la teoría, cuidado. Si los proyectos son no duplicables y no repetibles, aun cuando tengan distintos tamaños de inversión y distinta vida útil, se comparan por van. ¿Siguen? Sí. El porqué de esto es por lo siguiente. Mire, yo me voy a saltar del caso 1, no duplicables, no repetibles, para explicarlo el porqué de esto, y vamos a saltar al 4, duplicables y repetibles. ¿Por qué? Porque los otros dos, solo duplicables o solo repetibles, están contenidos en la comparación última. Si los proyectos fuesen no duplicables y no repetibles, no duplicables y no repetibles, no duplicables y no repetibles, a pesar de tener distinto tamaño de inversión y distinta vida útil, se comparan por van. ¿Por qué? Por lo siguiente. Piense en un caso como este. Si cualquiera de estos dos proyectos está dentro de sus posibilidades factibles, a lo menos, ¿cuántas lucas usted tiene hoy día en el bolsillo? 2000. No. Piensen. A lo menos, ¿cuántas luquitas tenía en el bolsillo? 3.000. 3.000. 3.000. 3.000. Si tengo solo 2.000, ¿el proyecto B es factible para mí? No, no es No. factible. Ya, entonces a lo menos tengo que tener ¿cuántas lucas en el bolsillo? 3000, profe. Esto. Pero nunca olviden, siempre comparábamos un proyecto contra algo. Ese algo era el mercado de capitales. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Si usted tiene 1.000 pesos en el bolsillo, lo que puede hacer es lo siguiente. El proyecto A le va a generar estos flujos. ¿Me siguen o no? Sí. Miren, pero como cualquiera de nosotros puede ocupar el mercado de capitales, ¿cuánto me está sobrando en el bolsillo en este minuto? 1.000. Los coloco en el banco. Por lo tanto, el proyecto A más banco va a ir generando lo siguiente. Inversión. Y aquí solo por simplicidad voy a suponer que el banco, da lo mismo la tasa, pero voy a suponer que el banco me está ofreciendo el 10. Por lo tanto, ese es el costo de oportunidad del dinero para la empresa. O coloca las lucas en los proyectos o coloca las lucas en el banco. Pero no voy a suponer que es un depósito a 3 años plazo, no renovable de años.
o renovable año en año, pero lo voy a hacer por 3 años plazo. Si yo coloco 1.000 pesos hoy día al 10% al cabo de 3 años, ¿cuánto podría retirar? 1.331 pesos. 1.000 por 1,1 elevado a 3. Lo que veíamos en matemática financiera. ¿Hay dudas? ¿Hay dudas? Aquí al año 1 yo iba a tener 1.100 pesos. Pude haber retirado 500 y redepositado solo 600. Puedo hacer millones de alternativas, millones de combinaciones. Pero lo que estoy tratando de empatar artificialmente es tanto el tamaño de inversión como la vida útil. Entonces lo estoy haciendo lo más fácil posible. Es un depósito a 3 años plazo al 10%. Calculo los flujos netos. Y ahora comparo contra el mes. ¿Cómo andan en inversión? Todos no son iguales. Igual. Iguales. ¿Cómo andan en vidas útiles? Iguales. Iguales, perfectamente comparables. Calculen el van de este proyecto. Al 10%. ¿Cuánto les da? $3.207. Sí. Oh, notable. ¿Qué fue lo que verificamos? Esto. Y aquí hay una conclusión importante. ¿Cuánto es el van del banco? 0. 0. Eso métanselo bien en la cabeza, que tiene que ver con lo que les dije en algún minuto. El banco no genera riqueza. Y aun cuando en el vulgo hay gente que dice invertí en el banco o invertí en esto, invertí en esto otro, no siendo un proyecto que produce bienes o servicios capaces de satisfacer necesidades, el banco no genera riqueza. La transferencia de propiedad de activos existentes, una acción o lo que sea, no genera riqueza. Riqueza en la sociedad se genera por satisfacción de necesidades. Y eso significa por haber resuelto parte del problema económico. ¿Qué producir? ¿Cómo producir? ¿Para quién producir? Por tanto, satisfacer necesidades. ¿Hay dudas? Esto es importante para la vida. ¿Hay dudas? Cuidado con malentender tampoco. No genera riqueza, pero tampoco la disminuye. ¿Me siguen o no? Bueno, a eso me refiero. ¿Hay dudas? ¿Hay dudas? No, profe. Y ahora les voy a explicarlo. Nos vamos a ir al caso 4. Vamos a suponer que los proyectos son duplicables y repetibles. Porque el 2 y el 3 están metidos entre medio. Cuando solo son duplicables, solo son repetibles. Si los proyectos fuesen duplicables y repetibles, habría que hacer lo siguiente. Encontrar los mínimos comunes de tamaños de inversión y vida útiles. ¿Cuánto es el mínimo común entre 2.000 y 3.000 pesos de inversión? 6.000.
Listo. Entonces, ¿qué habría que hacer? Lo primero que hay que empatar son los tamaños de inversión. Entonces, habría que invertir 3 veces en el A. Si es que fuese duplicado. Y esto generaría, y aquí, bueno, no, voy a hacer a la bruta en Tekken. 3.000, 3.000, 3.000, 3.000, 3.000, 3.000. Aquí dupliqué la. Y ahora lo repito en el tiempo. Aquí, entiendan, miren, ¿cuánto es la inversión total? Para no escribir tanto. 6.000. Ya, entonces aquí ya voy a poner 6.000 nomás. Menos 6.000, tengo que volver a invertir. Ah, y no lo dije. ¿Cuál es el mínimo común entre 2 y 3 años? 6. 6. Entonces, fijen aquí, ¿cuánto sería el flujo el año 1? El total. 3. No, el total. Por el 3, 9.000. 9.000 y aquí 9.000. Entonces, 9.000, 9.000. Pero como tengo que llegar a 6 años, tengo que volver a reinvertir. 6.000, 9.000, 9.000. Flujos netos del proyecto A duplicado y repetido. 6.000, 9.000, 3.000. Netena, 9.000, 3.000, 9.000, 9.000. Voy con el B, pensando de manera análoga. ¿Cuántas veces habría que duplicar el proyecto B? 2 veces. 2. Entonces, me voy a saltar paso, ¿ah? Vamos a ir al tiro a la construcción de flujo. El proyecto B duplicado y repetido. Inversión 6.000, pero tiene una vida útil de 3 años. Recuerden, estoy multiplicando por 2 los flujos. 8.000, 8.000, no, 6.000. ¿Me siguen o no? Estoy multiplicando por 2. 6.000, 8.000, 6.000, 4.000. 8.000, 6.000, 4.000. Aquí llega el año 3. Tengo que volver a invertir en él. 6.000, 8.000, 6.000, 4.000. Y aquí, ¿qué pasó con las inversiones? ¿Cómo son? Iguales. Las vidas útiles. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿Cómo son las vidas útiles? Iguales. Iguales. Listo. Calculamos los flujos netos. Se me fue el lápiz. Calculamos los flujos netos del proyecto P duplicado y repetido. 6.000, 8.000, 6.000, menos 2.000, 8.000, 6.000, 4.000. ¿Alguien me calcula el van de estos dos proyectos al 10%?
¿Alguien llegó a números? Profe, acá en estos proyectos, aún quedo con la duda con lo del concepto de duplicable, porque viendo los flujos netos, como que la inversión no va disminuyendo de 6.000 a 3.000 o de 6.000 a 2.000. No, la inversión sigue siendo 6.000. 6.000, 6.000, 6.000. O sea que la idea de duplicable es que, o sea, se repita la inversión. Claro, pues sí, eso fue lo que dije. El concepto de duplicar, modificar la inversión. Pero se asumen rendimientos constantes a escala. Se asumen rendimientos constantes a escala. Todo se amplifica por un factor, por 3. El proyecto A por 3, el proyecto B por 2. Listo. Por lo tanto, la inversión del A 6.000, la inversión del B 6.000, la igualé. Ahí están. Ahí están. 6.000, 6.000. Ese con ese. Ahí están empatados en inversión. 6.000, 6.000. Aquí están empatados en vía útil. 6 años, 6 años. Repetible. ¿Ya cuánto les dio los van por niño? Que los necesito. Y no los tengo esos números. Ya, pues, niños. Niños, ¿cuánto les da el van de cada uno de los proyectos? Profe, el del BDR me dio 16.176. Ah, y el otro, no. Está malo eso. A mí el A me dio 24.141 unidades 24.000. monetarias. 141. Y el B 16.176. ¿Alguien empató números? A mí el B me dio lo mismo. Ya, listo. Entonces asumamos que es cierto. ¿Cuál escogen, el A o el B? El B. El A, perdón. Si recuerdan lo que hicimos, miren. En vez de hacer todo esto que yo acabo de hacer, solo si pensábamos que tenían el atributo de ser duplicable y repetible, calculamos el IVAWE. Y nos dio 0,92 contra 0,62. Escogíamos el A. Entonces ahora, para que refrenden, ¿dónde está? ¿Dónde está? Calcúlenme el IVAWE de ADR. El IVAWE de ADR. El IVAWE, recuerden, el IVAWE es el VAN por I partido por la inversión y por 1 menos 1 más I
elevado a menos n. Tenemos la inversión 6.000, tenemos la vida útil 6 años, tenemos el VAN. Prorratéemelo en el tiempo. ¿Cuánto le da el IVAWE de A y el IVAWE de B? Verifiquen. $24.141 por 0,1 partido por 6.000 y prorrateado por 1 menos 1,1 elevado a menos 6. El DA, profe, me dio 10,1. ¿Cuánto? 10,1. Imposible. Entonces hay un error en los números, calcularon mal los VAN. Ahí me dio 0,4, profe. El DA. 0,92,4, 0,92,38. Ya. El de B, verifíquenlo. Me dio 0,619. Ahí está. Se dan cuenta, en vez de hacer toda esta majamama que hicimos, basta tener claro que poseen el atributo de ser duplicable y repetible y calcular el IVA. Y ahí escoger. Si piensan que las vías útiles hubiesen sido 13 y 17 años, 13 y 17 son números primos. ¿Cuál es el mínimo común? Entre 13 y 17. 13 por 17. 200 y tanto. Hubiéramos tenido que hacer una tabla con 200 y tantas columnas. Una soberana estupidez y seguro que nos equivocamos, aun cuando lo hagamos en el Excel. Ser una soberana estupidez. Entonces basta saber que se posee el atributo para calcular el indicador referente. ¿Hay dudas? ¿Hay dudas? ¿Hay dudas? No, profe. Hacemos el recreo. Me pasé en 19 minutos, así que les devuelvo los 19 minutos. A la vuelta al recreo hacemos más corto. Ok, profe. ¿Qué harían en este? ¿Qué harían en este ejemplo? ¿Me escuchan o no? Sí, profe. Al igual que en el caso anterior, en este hay una inversión inicial diferente y también una duración del proyecto diferente. Correcto. Por lo tanto, habría que calcular el VAN en primer lugar y luego ir haciendo los distintos supuestos como en el caso anterior. Efectivamente. Cuidado, no se vayan a confundir aquí, porque a diferencia del anterior, aquí la inversión la puse con signo positivo. La inversión es inversión, es ingreso o costo. Costo. Ya. Harías esto, me has dicho tú. Listo. Y a partir de esto, ¿qué más?
Ahora entonces podemos calcular los otros indicadores de eficiencia económica como el IBAN, el VAWE y el IVAWE. Listo. Vayan verificando los resultados, ¿ah? Por favor. ¿Cambian los números? Sí, profe, está todo bien. Ah. Por favor. Me quedan un par, ¿por qué? Estos números están bien, muñecos. Niños, El VAWE A está bien. ah, El VAWE B también. El IVAWE B también. Sí, profe, también. ya. Entonces ofrecemos la tabla resumen. Si los proyectos fuesen no duplicables y no repetibles, a pesar de tener distinto van, distinta tamaño de inversión y distinta vida útil, los comparamos por el van y optaríamos por el A, pues ofrece un van mayor. Si los proyectos fuesen duplicables y no repetibles, comparamos por IBAN. Y en este caso optamos por el B. Si los proyectos solo fuesen repetibles, pero no duplicables, comparamos por el VAWE y optamos por el B. Finalmente, si fuesen duplicables a la vez de repetibles, los comparamos por IVAWE y optamos por el B. ¿Hay dudas?
No, profe. Niños, ¿hay dudas? No, profe. No, profe. Léanlo, piensen y díganme qué harían. ¿Leyeron? Sí. ¿Qué harían y por qué? O más fácil, a ver, vayan identificándome datos del enunciado. El paquete de acciones vale 15. Ya, capital propio. El tipo eventualmente tiene un capital propio. Recuerden el ejemplo que vimos de costo evitable, costo inevitable. ¿Ya? ¿Qué más logra identificar? El sueldo. Gana 6.000 al año. ¿Ya? ¿Qué más? El valor de la máquina. ¿Eso Son qué 15. representaría? Un costo, no ¿De sé, una qué? inversión. Inversión Costo de inversión. ¿De cuánto? de 15.000. ¿Ya? ¿Qué más? Los ingresos. Los ingresos de la fotocopiadora.
¿Qué más? La tasa del mercado de capitales, del 8%, ¿Qué representaría eso? el costo de oportunidad. Listo, la tasa mínima atractiva de retorno. Ya, ¿qué haríamos? En la A preguntan sobre la vida útil de la máquina, Ya, pues, ¿qué harías? pero sí, ese es el problema. No sé qué haría. Ya. Piensen. Como eso es una variable que hay que definir, habría que ir determinando, o sea, probando, digamos, calculando el van si la máquina durase un año, luego el van si la máquina durase 2 años, luego el van si dura 3 años, y ahí hasta que sea positivo el van, significa que el horizonte mínimo para que... Ya, dame la fórmula genérica del van en este ejemplo. Menos 15.000 más 9.756. ¿Ya? Dividido en 1,08. No. El costo de oportunidad del sueldo, menos 6.000. Porque el gallo, lo mismo que nos pasó en el ejemplo del tipo que compraba la máquina en 9.000 pesos, el edificio en 500, pagaba el permiso de construcción y tenía una pega que le pagaban 155 pesos al año, ¿se acuerdan? Profe, entonces en ese caso no debería agregar el 8% que le puede redituar los 15.000 de las acciones. Aquí están. Ponderar eso por eso, 1.200 pesos. 15.000 No, por cero. claro, 15.000, pero ese 15.000 no es de la máquina en sí, Sí, porque po, si estamos diciendo que los costos pero ¿cómo los va a pagar? ¿Cómo va a pagar las 15 lucas de inversión? Sí. ¿Y qué me dices tú? Hubo un niño que dijo algo. Claro. Entonces ahora evaluar con distintos valores de n, partiendo Ya, de una duración de 1. ya. Pero si te das cuenta, está bien lo que me dices, pero lo más rápido, en vez de resolver, porque esto podría ser tremendamente largo, intentando de uno en uno, ¿qué puede hacer con todo esto? Entonces, establecer que sea mayor a cero, puesto que así el van nos convendría invertir. Ya. ¿Y cómo lo encontrarías? Porque aquí, si te fijas, tienes infinitas soluciones, que es lo que me dice el compañero, dependiendo del N, va a ser el resultado del van. ¿Qué puedes hacer? Lo han hecho varias veces ya en varios ejercicios. Igualar el van a cero. ¿Por qué? Para ver en qué tasa nos declararíamos indiferentes. Ya, es decir, en el fondo lo que estaríamos contando es la vida útil mínima que debiera tener la máquina a efectos de que el proyecto a lo menos nos declaremos indiferentes.
Si hacen el van igual a 0. Y aquí es lo que le digo al compañero, aquí está metido el costo de oportunidad del dinero. 15.000 por 0,08 si lo paso multiplicando 1.200 pesos. ¿A cuánto renuncia de interés el tipo de año en año al haber destinado las 15 lucas a este negocio, fotocopiadora? A 1.200 pesos. Ahí estamos. Es el costo de oportunidad del dinero que veíamos en el otro ejemplo antiguo. Resuelvan. Me da n igual a 5. ¿Esto hiciste? ¿Eso desarrollaste finalmente? Sí. Eso me dijiste, ¿no? Sí, profe. Perdón. ¿Alguien llega a lo mismo? Sí, profe, a mí me dio lo mismo. Sí, profe. Este ejercicio era con Casabobo. Creo que da algo así.
les dio esto por resultado, 5001377. Sí, da eso. Ya, cuidado. Y aquí hubiese sido válido lo que dijo el compañero, hagámoslo a lo bruto, vámonos de año en año. Si el n valiera 1, si el n valiera 2, si el n valiera 3. El problema es que aquí está hecho para una iteración razonable, pero el n podría ser 189, entonces empezar, si el n vale 1, si el n vale 2, si el n vale 100, si el n vale 130, si el n vale 180, si el n vale 189, y llegaríamos. Aquí el resultado es bastante más próximo en términos de iteraciones, pero hay que tener cuidado con el resultado. Aquí lo mismo que vieron, ¿se acuerdan de optimización? Problemas de programación lineal. El simplex, ¿se acuerdan del simplex? Sí. Ya, ¿vieron algo de programación entera? Sí. Sí, Ya, vimos entonces eso. aquí hay que tener ese mismo cuidado. Por este resultado, ¿cuáles son los enteros adyacentes a este número? 5 y 6. 5 y 6. Conocido el resultado, si usted itera con n igual 5 aquí, le va a dar que el van es menos 3. ¿Usted emprendería el proyecto si el van es negativo? ¿Con 5? No, profe. No. Entonces, tiento el otro entero adyacente, 6. Aquí el van es positivo, 3.000 y tanto, por decir algo. ¿Conviene o no conviene el proyecto? Con n igual a 6, dado que el van es positivo. Sí, y como estamos trabajando con tiempo discreto, porque no nos dan una distribución de ingresos, es muy probable que cerca de los fines de semestre, pensando en las fotocopiadoras de Avenida Ecuador, en la universidad, ellos tienen una mayor carga seguramente en épocas de fin de semestre, producto de las últimas pruebas, los exámenes, los seminarios de títulos, las tesis, etcétera. Por lo tanto, si no conocemos la distribución, vamos a tener que trabajar con tiempo discreto. Entonces, de allí que tentemos los enteros adyacentes, 5 y 6. En este caso, con n igual 5, el pan es negativo, no es conveniente, con n igual a 6 es positivo. Por lo tanto, la respuesta, ¿cuál es? ¿Cuánto le tiene que durar a lo menos la maquinilla? 6 años. 6 6. años. 6 años. ¿Hay dudas? ¿Hay dudas? Si nos dieran quizás los ingresos diarios, podríamos decir, son 5 años, 8 días, 5 horas. Pero como no nos dan la distribución continua de ingresos, tenemos que trabajar en términos discretos. 6. ¿Hay dudas? Denme un segundo, por favor. Aquí está en términos o más ordenadita la resolución que hicimos recién. Por lo tanto, n igual 6. ¿Hay dudas? Niños, ¿hay dudas? Jóvenes, ¿me escuchan o no? No, profe. ¿No hay duda o no me escuchan? No No hay hay duda, dudas. profe. Ya, vamos a la B. ¿Qué harían en la pregunta B?
¿Qué harían en la B? Calculamos el van suponiendo que el dueño la está operando ¿Ya? con n igual 8. ¿Ya? ¿Y? Luego lo comparamos entonces con el van de si lo estuviese operando otra persona, con n Ahí. igual 4. ¿Y? ¿Y? Los igualamos para declararnos indiferentes y determinamos entonces el sueldo que nos hace indiferente. Entre operarla o contratar a alguien. Habría que saber el costo. Lo que me dice el compañero está bien, pero cuidado porque hay una cuestión que le quedó en el aire. Eso me dijiste. Si opera usted la máquina, le va a durar 8 años. Y la renta Sí. neta anual va a ser 3.756. ¿Hay duda? ¿Hay dudas? Operar No. uno, ¿ah? Operar No. uno, eso. OU, operar uno. El van de que opere un goma, un colaborador. Ya, aquí, ¿qué pondrían? ¿Cuál sería el ingreso neto de que opere el goma? Los 9.756 menos el sueldo que me... Eso. Y en este evento, ¿cuánto te duraría la maquinilla? 4. Fotocopiadora. 4 años. Les pregunto, al tiro tienen que responder. ¿Van a estar dispuestos a pagarle más o menos de lo que se pagan ustedes mismos? Menos. Obvio, porque aquí se manifiesta también un hecho que ocurre en la realidad. ¿Quién cuidará mejor el activo? ¿Usted como dueño o el goma como empleado? Como dueño. En general, el dueño va a tratar de cuidar más la cosa porque es un activo de su propiedad. El goma le da lo mismo, como él tiene asegurada la renta. Pero bueno, listo. Entonces, ciertamente, como el proyecto dura menos, yo le voy a exigir un mayor retorno en esa menor cantidad de años. Perdón, le voy a exigir un mismo retorno que al operar uno en esa cantidad menor de años. Por lo tanto, la renta que he de estar dispuesto a pagarle al hombrón será menor. ¿Hay dudas? Bueno, ¿y qué harías con estas dos cuestiones? Que es lo que me dijo el compañero hace un rato. ¿Qué harían? Por lo que tenemos allí en la pizarra. La señorita lo dijo, dígalo, repítalo.
Igualar los van. Igualar los van a efecto de declararte Indiferente. entre qué acciones. Niños, Indiferente entre operarla uno y operarla el empleado. pero díganlo, verbalicen las cosas. Ergo, aquí nos ocurre lo mismo. Si usted desarrolla, despeja, finalmente resuelve para encontrar el valor de X, llega a estos valores. Y aquí, ¿qué es lo que tiene que hacer? En este caso no habría problema, porque al truncar o aproximar es indistinto. Pero ¿cuáles son los enteros adyacentes? 3.239. Y no piense en Chile en la unidad monetaria del peso, por lo tanto, si estamos trabajando, esto no existe no existen los 23 centavos de peso. Pero tendría que tentar los dos enteros adyacentes. Ciertamente, ¿con cuál a lo menos van a ser iguales? ¿Con qué renta? ¿El van a operar usted o que se lo opere el empleado? Y usted está dispuesto a pagarle y quiere ser buena gente porque le cayó bien el gallo, que se lo opera y le paga 3.240. Eso significa que el proyecto del van de que se lo opere él, ese segundo, es menor que si opera usted. ¿Le convendría ese negocio? No. Por lo tanto, a lo máximo, a lo más, ¿cuánto vamos a estar dispuestos a pagarle al hombre? 3.239 pesos al año. ¿Hay dudas? Sí, profe, acá, ¿por qué no tomamos el mayor? Porque aquí tú tienes que costear ese sueldo. Tú. Claro. Bueno, y Claro, y elijo el más barato. obviamente, pues, porque si usted le paga esto, el van de operar uno va a ser menor que el van de operar el goma. El goma me refiero al empleado, ¿ah? Mientras que si usted le paga 3.239, el van de operar uno va a ser mayor que el van de operar el goma. Como usted no quiere perder plata digo, porque está desde la óptica privada, le va a pagar esto. ¿Hay dudas? Si usted piensa como la gran mayoría de los políticos de izquierda, páguele 4.000, pero obviamente la empresa va a quebrar, la pega le va a durar al gallo por un puro año y chao. Y va a estar 3 años cesante. Lo que piensan los políticos de izquierda. Paguemos 500, 600, 700, 800. Pero bueno, eso es otra concepción que tiene que ver con la política. Pero este curso es de economía. Se mezcla con la política. ¿Hay dudas? ¿Hay dudas? No, Niños, No, profe. No, profe. bien, me quedan 2 minutos, en 2 minutos no alcanzo a hacer nada. Así que hasta aquí llegamos hoy día, niños. Tengan un buen estudio de aquí al viernes. Nos vemos el viernes en la mañana. Chao, profe. Chao, cuídense. chao, Ah, profe. profe. Chao, cuídense. Profe, esté bien.